sobre el entrenamiento de la fuerza para marcar la diferencia en el fútbol, y tenemos que hablar sin lugar a dudas de lo que varios autores han estudiado y han también demostrado con sus estudios en lo que tiene que ver con el entrenamiento excéntrico en el fútbol. Sabemos que genera una serie importante de beneficios este tipo de entrenamiento, pero que también hay que realizarlos con una serie de precauciones, una cuestión progresiva, sobre todo en la gestión de la carga del entrenamiento, en la adaptación, ¿sí? Porque algunos ejercicios digamos, no son tan comunes y solicitan a todo el aparato locomotor de una manera muy intensa, y entonces una mala gestión de la carga del entrenamiento podría provocar lesiones y generar todo lo contrario a lo que los estudios han demostrado, ¿no? Que es la prevención de lesiones, entre otras cosas, el aumento del reclutamiento de unidades motoras, de fibras rápidas, el aumento de fuerza también, sobre todo para los deportes de conjunto como el fútbol, donde la frenada, ¿no? Que es tan importante, el freno, la desaceleración para el cambio de dirección, estamos aplicando la fuerza excéntrica en algunos músculos. En el caso, por ejemplo, del remate, también cuando el isquiotibial frena la patada, es una acción hecha a una velocidad muy fuerte, una velocidad importante. Entonces, a veces entrenamos a velocidades diferentes a la que nos demanda la competencia. Y ahí es donde se provocan las lesiones, y a veces también hay una descompensación de las fuerzas concéntricas y excéntricas, y luego en la práctica, cuando el deportista va a realizar ese gesto técnico y en la repetición de los mismos puede darse el tema de las lesiones. Por eso se ha demostrado y publicado también en artículos del profesor Seirulo, el profesor Julio Tous, entre otros, Gerard Moras también, que hablan de todo este tipo de trabajos para mejorar la intensidad, para mejorar todo lo que tiene que ver con lo específico en el fútbol. Entonces, vamos a ver los efectos que provoca, los efectos positivos y cómo es esto de la gestión de la carga para que sea de alguna manera efectivo. Vamos adelante entonces para describir básicamente qué es la fuerza excéntrica, ¿no? Hay muchas definiciones, pero bueno, sabemos que es ese periodo o proceso de estiramiento del músculo, pero que a su vez se alejan los puntos de inserción, pero que va haciendo fuerza, ¿no? Y va haciendo una fuerza realmente importante. Entonces, la definición es aquella en la que los extremos del músculo se alejan a medida que la fuerza externa va venciendo a la generada por la acción contráctil. Así que básicamente, digamos, podemos tener en cuenta los ejercicios básicos de resistencia, de pesas, pero hay que tener en cuenta que cuando uno habla de la aplicación en el fútbol, estamos hablando de que hay movimientos, digamos, donde los músculos protagonistas y antagonistas en permanente, digamos, intercambio de ejecuciones contráctiles y una interconversión de fibras, también lo que hablamos anteriormente, una hipertrofia selectiva, generan todo este tipo de ejercicios, y por supuesto la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular para la aplicación de los ejercicios específicos. Así que fíjense aquí cómo en esta foto podemos observar una de las máquinas isoinerciales, que también la denominamos yo-yo, donde este futbolista realiza una sentadilla. ¿Y en qué consiste? Bueno, decimos que es yo-yo porque tiene como este cable se enrolla de manera como un yo-yo, ¿sí? Cuando el jugador hace la fuerza concéntrica, le devuelve una fuerza similar de manera excéntrica, porque va enrollando y desenrollando ese cable, ¿no? Y trabaja con la inercia del jugador. A más inercia le pone el jugador a la parte concéntrica, más devolución de esa inercia contraria, digamos, la fase excéntrica le genera a la máquina, ¿no? Entonces, como definió el profesor Seirulo, la sobrecarga excéntrica en fútbol se produce cuando el pico de fuerza es superior durante la fase excéntrica que en la fase concéntrica. Y esto generaría una serie de
consecuencias positivas para todo lo que es el engrosamiento, el fortalecimiento de músculos y tejido conectivo también para los jugadores en este caso, ¿no? Entonces, este tipo de entrenamiento se puede conseguir a través de estas máquinas, ¿no? Las máquinas que llamamos yo-yo, o también las flywheel, o estas poleas, digamos, cónicas, que son más libres para manejar, que se pueden trasladar también al campo. Y bueno, nos permite realizar trabajos más específicos, ¿no? También analíticos, pero específicos del movimiento del deporte, que implican todas las articulaciones, digamos, implicadas en los movimientos específicos. Aquí tenemos una muestra de cómo es el funcionamiento de esta máquina yo-yo. Digamos, el deportista hace el movimiento concéntrico y el yo-yo le devuelve esa fuerza excéntrica, ¿no? Es decir, hace el acortamiento, la primera parte concéntrica, y la devolución de la máquina le genera ese movimiento hacia la parte excéntrica, o en el alargamiento, la fase excéntrica, que le genera realmente una fuerza mucho más importante en esta fase, ¿verdad? En la fase excéntrica. Aquí vemos solamente lo que es la articulación del codo, ¿no? Para el trabajo de bíceps, pero es innumerable la cantidad de ejercicios que a lo largo de este video lo vamos a ir recorriendo. Así que, ¿qué efectos provoca entonces? Bueno, sabemos que en el fútbol este tipo de ejercicio excéntrico se da tanto en los sprints, los cambios de dirección, los remates, en las frenadas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un salto, en la amortiguación, el cuádriceps es el que realiza ese movimiento de frenada, ¿no? Ese alargamiento. Cuando hay un remate, por ejemplo, a portería, un tiro al arco, digamos, el isquiotibial, los isquiotibiales son los que están generando esa frenada. Y recuerden que el mayor porcentaje lesional se da en los isquiotibiales. A veces no tenemos en cuenta que el isquiotibial trabaja a veces de una forma funcional de frenada, de estabilización a veces de la cadera también. Entonces tenemos que tener en cuenta bien todos esos movimientos y ver también todas las angulaciones a las cuales trabajan. Recuerden que el jugador de fútbol trabaja en ángulos que llamamos abiertos, de 120, 130, 140 grados, y hasta 110 grados podríamos decir. No en ángulos más cerrados, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué ángulos trabajamos la fuerza también? Entonces, bueno, lo que le decía del remate, el que frena es el isquiotibial, la fuerza de la tibia, ¿no? También que ejerció con el cuádriceps para realizar el remate, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a provocar? Bueno, mayores niveles de fuerza con una menor activación muscular. Autores como Julio Tous sostienen este tipo de efectos, que tiene un menor costo metabólico, que por supuesto hay un mayor daño muscular que en las acciones concéntricas. Por eso lo que decíamos, que en la parte de la gestión de la carga del entrenamiento hay que tener ciertas precauciones y ciertos puntos en cuenta. Hay una mayor tensión, obviamente lo sabemos, que tenemos la capacidad de soportar mayores tensiones excéntricas que concéntricas. También hay un mayor reclutamiento de unidades motoras. Pasamos a activar directamente las fibras rápidas, explosivas, en ejercicios de estas características. Y hay un menor gasto energético. Es decir, que son ejercitaciones realmente muy efectivas, ¿no? Muy eficientes también. Bueno, seguimos con los efectos positivos. Entonces, sobre todo que se previenen lesiones, las del ligamento cruzado anterior, lesiones evitando roturas musculares también. Ayuda, por supuesto, a todo lo que es la recuperación de tendinitis. Al principio van a notar, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar con ese tipo de entrenamiento, que puede haber algún tipo de, digamos, DOMS, que le llaman, ¿no? O agujetas o dolores, pero que luego eso se va y genera una fortaleza de todo ese aparato muscular, tendinoso. Entonces, los ejercicios excéntricos lo podemos tener en cuenta como una herramienta de protección, de prevención de lesiones, sobre todo, también, no solo para la potencia muscular, para lo específico. También aumenta la hipertrofia en comparación a trabajos concéntricos isométricos, eso lo sabemos también.
mayor efectividad en acciones de salto o cambios de dirección. Por eso lo aplicamos tanto para el fútbol, que es el requerimiento principal, ¿verdad? Uno de los requerimientos principales. Aumenta la activación del sistema nervioso central, por eso, bueno, todo lo que es la actividad neuromuscular, ¿verdad? Aumenta también las propiedades contráctiles del músculo, más que con el ejercicio concéntrico. Y bueno, por supuesto que varios estudios demostraron que disminuye el porcentaje lesional. Lo recalco porque es un tema interesante sobre todo en deportes como el fútbol, donde hay una incidencia importante de lesiones y entrenando esta metodología podemos disminuirla.